Muchas veces tenemos la sensación de que si ha pasado algo traumático en nuestra historia, algún duelo que no hemos podido elaborar, elegimos cerrar la compuerta y no hablar más del tema. Creemos que nos la bancamos solos, pero sin embargo esto que no podemos de alguna manera digerir sin querer va a tener su impacto en las generaciones siguientes. Hoy voy a hablar de transmisión transgeneracional, un tema complejo, pero que voy a intentar hacerlo lo más accesible posible para que quede claro la relevancia que tiene nuestra salud mental y el impacto que tiene con las personas que están muy cerca nuestro. Si quieres que este contenido pueda ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas. Si es de tu utilidad, que te suscribas, que para ti es gratis y para mí es de gran ayuda. Dándole un like, me entero que te ha gustado, y activando la campanita te enteras cuando subo un nuevo contenido. Así como evolucionamos como especie y nos vamos adaptando a la vida y es lo que nos permite sobrevivir y permanecer en este mundo, también ocurre a nivel del psiquismo. La clave de la adaptación es la palabra, porque a través de ella es como nosotros vamos incorporando la vida. Es lo que termina habitando mi mundo interno. Sabemos que nuestra biología no responde a lo que acontece en la realidad, especialmente lo hace a lo que yo creo de la realidad. Nuestra biología no solamente responde a lo que sucede en el entorno, también va a responder a lo que yo entiendo y creo del entorno. Y acá la clave está en poder elaborar esas situaciones que no son nada sencillas de poder asimilar, aceptar. Y esto tiene que ver con los traumas, con hechos que son significativos en nuestra vida o duelos que no hemos podido elaborar. Entonces el desafío es poder destrabar este punto, porque lo que yo voy a dejar como herencia a mis generaciones futuras no es una elaboración para que la siguiente se apropie de ella y haga su transformación. Yo lo que voy a dar por herencia es un agujero, porque no tiene representación palabra. Ha tenido el impacto igual que un accidente, cuando todavía no entendimos lo que pasó. ¿Vieron cuando recién ocurre que estamos en estado de shock y que decimos: ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? No entiendo. Esa conmoción es la que heredamos. Ese estado de nervios, esa ansiedad, esa angustia o incluso esa imprudencia que me hace cada vez que yo esté nervioso exponerme a situaciones riesgosas, manejar desprevenido, sin cuidado, sin atención, o una tendencia donde la pulsión de muerte está muy presente, porque en nosotros habita la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida es todo lo que nos hace salir adelante, construirnos y reconstruirnos cada vez que sea necesario, reciclar nuestra alma cada vez que la vida lo exija. Sin embargo, la pulsión de muerte se quiere quedar quietita, no quiere hacer nada al respecto. Se expresa en lo más mínimo cuando no queremos levantarnos porque tenemos mucho sueño, o en lo máximo cuando directamente optamos por terminar con nuestra vida. Pero hay muchas formas de hacerlo. Con las adicciones es una de ellas, con el manejo temerario, con deportes de alto riesgo no tomando los cuidados que corresponden. La pulsión de muerte se está jugando allí. Así que sí será vital comprender la relevancia de que debemos ser responsables de lo que nos atraviesa en la vida. Lo particular de todo esto es que en la clínica uno lo advierte y no teníamos la posibilidad de demostrar más que los hechos que observábamos qué cambios importantes terminaban surgiendo a partir de que algún secreto familiar, alguna situación traumática o duelo no elaborado, como dije anteriormente, no había sido expresado y por fin algún integrante de la familia denunciaba y ponía en palabras esto y podíamos trabajarlo, se terminaba distendiendo todo el entorno, pero especialmente esto que venía enquistado generación tras generación tras generación a la generación siguiente de esta persona que se encargó de trabajar y elaborar esto, ya no continúa esa herencia. Hoy la epigenética está demostrando que no solamente evolucionamos como especie a través de la selección natural que se da, como todos los seres vivos, que vamos mutando en función de los cambios genéticos que se van sucediendo. También hay un factor ambiental que interfiere. Y en este ambiente vamos a observar cómo determinadas experiencias de vida terminan generando un cambio bioquímico en nuestros genes, por lo que deja cierta predisposición a que se activen o se desactiven determinadas predisposiciones que muchas de ellas querríamos evitar. Entonces vas a encontrar con que hay muchas familias que tienen tendencia a la depresión, que tienen tendencia a la angustia, que tienen tendencia a estar en un nivel de ansiedad intenso. Y vos decís: ah, sí, lo heredó de fulano, lo heredó de mengano. Bueno, pero esto no es solamente células y sangre, cuerpo, también interfiere nuestro psiquismo.
porque las habilidades que nosotros vamos desarrollando va a hacer que nuestra biología las viva, las sienta. No es lo mismo una persona que está con un estrés dantesco porque su cortisol aumenta y su sistema inmune se deprime, y después de semejante situación que sistemáticamente pega en mi organismo, hace que el día de mañana, cuando yo tenga familia, ya los genes tengan este cambio. Yo sé que lo explico de una forma muy rudimentaria porque obviamente estoy recurriendo a conceptos que no son los que manejo. Y por otro lado, quiero explicar lo que es la transmisión transgeneracional, dándole la relevancia que corresponde, porque la palabra es la vía fundamental que yo tengo para elaborar y para asimilar, para apropiarme de la historia. Entonces, lo que yo voy a estar viviendo es la transmisión intergeneracional, donde yo, a través de la comunicación y de la experiencia vivida con el otro, que ya ha sabido apropiarse de ella y vivirla de una forma distinta, como una especie de ósmosis, yo la adquiero, porque está impregnada en mi entorno y se va a impregnar en mí. Pero si eso no sucede y yo encuentro con que hay algo que falta en la mirada del otro, que hay algo que no sabe hacer, no sabe decir, ni siquiera puede enterar de qué es lo que le está pasando, entonces viene el síntoma, la acción, la torpeza del hacer. ¿Y con qué herramientas me voy a manejar yo? Si mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo me han mostrado que la vida es esto, me han dejado por herencia esto, no me entregan una palabra que me permita comprender por qué pasó lo que pasó, por qué te sentís como te sentís, ¿por qué me siento como me siento? Entonces no hay posibilidad de elaboración. La palabra hace en mí, en mi interior, una representación de la vida. Si yo no tengo esa representación, es un agujero negro que queda. Y esto es lo que yo dejo para las generaciones futuras. Sé que nadie quiere entregar esto. Es más, hay secretos familiares que se guardan creyendo que estamos protegiendo a nuestros seres queridos. Y es lo peor que estamos haciendo. Cuando vemos que hay situaciones de vida que uno dice, no entiendo, siempre me acompañó esta sensación, tengan cuidado, por favor, de no caer en el pensamiento mágico omnipotente y que te vendan un buzón y que te digan cosas que son improbables, que son más allá de las creencias que tenga todo el mundo. Sean prudentes, porque a veces cuando uno está desesperado por salir de una situación, cae en manos de chantas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo entiendo que lo que estoy explicando hoy no es un tema sencillo y tampoco puedo hablar, porque así como están las chantas, sabemos que hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Pero ya estamos en una época donde se está aproximando y muchísimo. Y hasta diría que los que están dedicados a las neurociencias podrían explicarlo mucho mejor que yo. Yo quiero hablar de la importancia de la palabra. Y esto que les expliqué de la epigenética es simplemente para que el que esté interesado vaya en búsqueda de esta información y seguramente, si es un entendido, lo va a poder desarrollar mucho mejor que yo. Insisto, cuando nosotros nos encontramos ante situaciones dolorosas, no crean que solamente esto va a impactar en ustedes. Lo mejor que te puede pasar es elaborarlo. Y lo mejor que le puede pasar a las generaciones futuras es que lo hayas hecho, porque le entregas una posta para que el otro siga su camino avanzando un poco más. Y así subsiguientemente va a seguir ocurriendo con los que vendrán después. Vamos a poner un ejemplo. Si un niño estuvo en una situación de guerra y vio cruelmente cómo morían sus familiares, quedó huérfano y quedó en una situación de desprotección y desvalimiento absoluto, no tuvo oportunidad de conocer el abrigo y el calor humano. Simplemente vio y vivió toda la crueldad que existía en ese momento. Esta persona obviamente será alguien más retraído, más solitario, que cuando se angustie no va a recurrir a hablar con alguien, porque cada vez que lo hacía se encontraba que no había nadie. Esta persona crece, forma una pareja, tiene a sus hijos, ¿y cómo creen que se va a vincular? ¿Desde qué lugar? Ese niño que crece con un padre o una madre que lo mira como atravesándolo, porque ese dolor y esa angustia lo sigue acompañando, porque le tocó ver cosas horrendas que no quiere mencionar a su hijo para que no sienta la angustia que él sintió. Pero el hijo, lo que ve en la mirada de él o de ella es un vacío, es el horror. Y ese niño entiende que lo está mirando a él de una manera que lo inquieta, que lo asusta, porque no entiende por qué. Entonces se da la predisposición a cierta ansiedad, a cierto miedo. Este niño crece y después, cuando se encuentra con los avatares de la vida,
porque no tienen nada que ver con lo que le tocó vivir a su papá. Ante cualquier situación estresante se asusta demasiado, siente que no puede con ello, porque no tuvo aquella contención que el padre debería haberle brindado. Pero el padre no podía brindarle esa contención, porque en su historia de vida jamás existió. Entonces padre, hijo, el hijo que crece y que luego forma su familia, de alguna manera educa a su hijo con un estrés permanente, con una sensación de vivir abrumado y ansioso, irritando cada vez que no entiende lo que le sucede, porque ya se siente muy empobrecido en su autoconcepto, porque ni siquiera puede dar una explicación de por qué es tan irritable, por qué se siente tan débil. Entonces pone una máscara de que con todo lo puede y se pone severo, autoritario, rígido. Y ese otro niño crece con ese espejo, creyendo que la irritabilidad de su papá es porque él no es suficiente. No sé si este ejemplo ayuda. La idea es mostrarles cómo algo que no pudo elaborar un integrante de la familia lo hereda al otro y este otro al otro, y sucesivamente sigue ocurriendo. Y estamos entregando un vacío, algo que no entendemos, algo que no tuvo la posibilidad de ponerse en palabras. ¿Qué hubiera sido de esta familia si uno de ellos, uno de los integrantes, invitara a cuestionarlo, a preguntarle, a que el otro se animara a contar? No sé qué me pasa. Quizás sea porque mi padre... ¿Y qué le pasó a tu padre? ¿Vos sabés la historia de él? No, lo que le pasó fue esto, esto y aquello. Ah, entonces no tiene nada que ver conmigo. Lo que sucede es que él no tuvo las herramientas, pero yo ahí estoy teniendo un lugar activo, porque lo que estoy haciendo en la interacción con el otro, eso es la transmisión intergeneracional. No es una actitud pasiva ante lo que acontece, es activa. En cambio, la transmisión transgeneracional, a partir de las experiencias vividas en mi entorno familiar, en mi situación social, yo repito modelos, patrones que no comprendo, pero que me comandan. Por eso es tan importante conocerse, reconocerse, pensarse, contarle al otro quién soy.